Bien, vamos a dar inicio de inmediato con las entrevistas. Este viernes recibimos al señor Jaime Narváez Piña, presidente de la 24ª Cumbre Latinoamericana New York 2025. Señor Jaime, bienvenido. Hombre, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por el espacio. Qué bueno. Lo primero que hay que decir es por qué se ha mudado de República Dominicana, que esta cumbre se hizo aquí el año pasado, ¿verdad? Se ha hecho dos veces. Dos veces aquí. En 2022 en el Mirex, donde se inauguró el presidente Abinader. Y en el 24. Y en el 2023 en Cap Cana. En Cap Cana. 2 años. ¿Por qué se mueve a la ciudad de Nueva York? ¿Por qué Nueva York? Porque en el tema de reinventarnos, porque cualquier organización para sobrevivir debe reinventarse, decidimos con el Comité Central dar el salto a Nueva York porque creo que es un punto estratégico para vincularnos de manera más estrecha en temas concretos con las comunidades latinas de Estados Unidos, como la dominicana, que es la más grande en este país, en este lugar, pero además hay muchos venezolanos, hay muchos colombianos, hay muchos peruanos en Nueva York. En esta edición, incluso mexicanos. En esta edición de esta cumbre, ¿hay un tema preponderante o se tratan diferentes temas? Primero, ¿qué es la cumbre? Que eso lo define. Sí. La cumbre es un evento, primero que nada, de networking. ¿Por qué de networking? Porque para esta versión, en 2025, primero Dios, tendremos por lo menos 4 precandidatos presidenciales. De Colombia, David Luna, de Perú, Alfredo Barnechea, de Ecuador. De Ecuador, ya ese ya fue, pero de México, Eduardo Verástegui, y aquí habrá también algunos seguramente de República Dominicana. Entonces, es una cumbre de networking porque invitamos a que, procuramos que sean muchos líderes de sus países, que luego se convierten en presidentes. Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa de Bolivia es seguramente el que será el próximo presidente de ese país, estará con nosotros. Entonces, sí hay networking, sí hay relaciones de los estrategas que van, de los participantes que van con gente que se convierten en presidentes de sus países. Bueno, el mejor ejemplo que podemos poner es Luis Abinader. Él estuvo en nosotros desde 2017. Es decir, que ustedes impulsan a los vicepresidentes. ¿Es un escenario propicio para ellos proyectarse? Los invitamos cuando incluso ni siquiera se convierten en candidatos oficiales de sus partidos, porque sabemos que están en esa ruta. Claro, y es el escenario propicio para que puedan ir planteando. Exactamente. ¿Y cuáles son los temas de intereses que se van a tratar en esta cumbre? Particularmente de comunicación política en 2 vías. De comunicación política, todo lo que está pasando y sobre todo los nuevos temas, ¿no? La comunicación, de la evolución que tiene la comunicación política sobre la inteligencia artificial y las plataformas digitales. Por ejemplo, se presume que en 1 o 2 años el 90% de los contenidos digitales será creado por inteligencia artificial y solo el 10% serán fotos reales, por ejemplo, ¿no? De eso se hablará en la cumbre. También de temas como democracia, la participación de la democracia en los países de América Latina, la democracia en Estados Unidos y los vínculos con organizaciones que no se habla, pero que todo el mundo lo sabemos, de la clase política con las organizaciones del narcotráfico. Es decir, hay mucho negocio, hay mucho dinero sucio en la política. Yo creo que sí. ¿En Latinoamérica solamente? Está plagado. Está lleno. Sí. Hay un ¿Qué pasa? Hay un aspecto, Jaime, que tiene que ver con las campañas políticas. Sí. El financiamiento. Está el tema de la tecnología, que ya lo ha planteado, pero está también el tema del desapego de la población hacia los partidos, a las organizaciones políticas. Incluso surge mucho la idea de candidatos independientes. ¿Cómo se van a abordar estos temas ahí en ese escenario? Particularmente desde el enfoque de que estamos... Porque a veces un candidato independiente probablemente no gane, pero puede impedir que algunos de los partidos pierdan. Sí, particularmente desde el enfoque de lo atrasados que van los candidatos y su política respecto a los nuevos temas de la comunicación. Por ejemplo, la mitad de la población en términos generales de América Latina son jóvenes. Es un punto importantísimo. Entonces, es la clase más desatendida, es donde no hay propuestas concretas y es la mitad de la población. Desde ese enfoque, porque eso pasa cruza todos los países de América Latina, y yo creo que República Dominicana sería un muy buen ejemplo, ¿no? Los que menos participan en política son los jóvenes y es la población más amplia. Bueno, pues vamos a beber un cafecito en honor a esos jóvenes para no dejarte solo. Vamos a darle buenos días a Carla. Carla, ¿cómo está? Gracias y salud, don Jaime, y a toda la audiencia, compañeros. Quiero preguntarle, porque me llamó mucho la atención.
A su juicio, qué pasa cuando el narcotráfico o el dinero sucio entra en la política y en las esferas de poder? Se generan compromisos. Se generan compromisos para que se siga operando las cosas en cada país como si no pasara nada, y pasa mucho. ¿Y qué pasa en el fondo? Y todo el mundo se hace lo loco. Todo el mundo se hace loco, reciben su plata, pero a nivel población, los delitos de alto impacto, que son los que ellos manejan, generan también el incremento de los delitos del fuero común, y es donde la población sufre. ¿Cuáles son los delitos del fuero común? El robo en asalto en las calles, en la casa habitación, a los negocios. Eso también se incrementa, ¿no? Y no hay certeza jurídica si pasa algo realmente. Alguien lo asaltan, lo roban, se le meten a su casa, va a levantar la demanda, no pasa nada, porque hay un contubernio general. Ese es el gran problema que la población sufre. Hay una visible actual tendencia conservadora en el mundo. Sí. Gobernantes conservadores, predominantemente en Europa, en Estados Unidos. Sí. Putin, Xi Jinping, que todo el mundo a Putin, yo digo la primera equivocación con Putin y con Xi Jinping, que le dicen que son de izquierda y son más conservadores que Donald Trump. Así es, exactamente. ¿Cómo podemos plantear el mundo de hoy para las campañas políticas? Porque entonces siento que hay muchos jóvenes que están tomando el camino del conservadurismo como una manera como de conectar con esa realidad planetaria. Y de posicionarse. Y de posicionarse. Bueno, yo creo que hay efectivamente una tendencia al conservadurismo, pero también a los extremos, don Percio. A los extremos. Y eso es peligroso. Porque la extrema izquierda o la extrema derecha son demasiado peligrosas respecto a lo que pasa en el mundo, y son una tentación para esa clase joven que no participa, para hacerla participar, pero eso puede generar o llevar a temas de otro tipo de violencia en las calles, otro tipo de violencia con esa clase que no participa, que son los jóvenes. Los extremos en la derecha o en la izquierda. Y eso es muy peligroso porque pone al mundo en una situación geográficamente muy complicada debido a que no es el único problema que está sucediendo. Hay otro problema que cruza, que es verdaderamente complejo, que es el tema de las migraciones. Por ejemplo, la migración es un problema mundial en Europa. La migración es un problema mundial muy fuerte, todo lo que genera la migración en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. En Centroamérica hay contingentes de salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, hondureños, venezolanos, de 2.000, 3.000 y hasta 6.000 personas, contingentes que van con la idea de cruzar Estados Unidos. El problema migratorio también cruza a todo el mundo y también es un tema muy complicado. Claro, pero por ejemplo en Estados Unidos, uno ve la victoria de Donald Trump y pudiera analizarse esa victoria dependiendo de lo que hizo Donald Trump para ganar las elecciones. Pero también habría que verla de otra manera. ¿Por qué perdieron los demócratas, claro, tan contundentemente? Porque han perdido espacio los partidos demócratas en los otros partidos donde el conservadurismo ha emergido. Es decir, la democracia ha descuidado o ha adoptado una agenda que no se corresponde con la demanda colectiva de la gente, incluyendo a Europa. Exacto, los grupos que se dicen de izquierda o de centro izquierda han perdido la agenda porque al llegar al poder hacen acciones políticas que son todo lo contrario a lo que la población quiere, fundamentalmente. Y la coyuntura no les favorece. Por ejemplo, el tema económico fue un tema central en el resultado de la elección de Estados Unidos. El gringo, digámoslo así, el estadounidense de bajos recursos, recordaba mucho cómo le fue económicamente con Donald Trump, que estaban muy bien, y cómo le estuvo yendo con Joe Biden económicamente, ¿no? Sobre esa parte es muy importante, y sobre todo de la laxitud con la que Biden maneja el tema migratorio, o la zigzagueante con lo que Biden maneja el tema migratorio. Todo eso, sumado al tema de salud, etcétera, lo que le interesa a la gente de Estados Unidos, hizo que los demócratas perdieran el poder. O sea, lleva una agenda contraria a la ciudadanía. Esta cumbre pudiera abordar en Nueva York yo diría que creciente participación de los hispanos en la política estadounidense, porque antes la gente era muy conservadora, lo metía, estaba más pendiente de lo que pasaba en México o en Dominicana, el otro, pero ya hay gente que está participando en la política. Mire usted, voy a destapar un latino que puede ser presidente de ese país, Marco Rubio.
origen cubano-americano, pero al fin latino. Marco Rubio, Bueno, si Marco Rubio llega a la Casa Blanca, Fidel Castro se desplantará y diría que le mandó a Marco Rubio para dominar el imperio. mire, Marco Rubio, cubano-americano, origen latino, De origen cubano. puede ser. Y hay un porcentaje importante, que puede ser entre el 20, un poquito más del 20% de voto latino. Y hay en las comunidades latinas como Miami y algunas gentes ya hablan de esa idea desde hace 5 años, de que un latino o una persona de origen latino, un político de origen latino, llegue al poder en Estados Unidos. Y yo creo que Marco Rubio puede personalizar eso. Bueno, ya llegó un afrodescendiente. Claro. ¿Y qué le parece la política de gobierno del presidente Donald Trump en los momentos actuales? Yo creo que responde a una agenda más proempresarial, pero sin mucho tacto político, es lo que le está pasando. Y no hay mucho tacto político porque tiene que luego posponer ahora de manera constante el tema de los aranceles, por ejemplo, ¿no? Porque no todo es así como le impongo 50%, 25% de aranceles, porque también perjudica a Estados Unidos y la economía de Estados Unidos. Entonces, yo creo que le ha estado pasando de que parece que hay una parte de la comunidad internacional se da cuenta de que él habla mucho, sí genera daños de opinión pública, sí bajan las monedas, sí afecta el dólar, sí afecta la bolsa, pero que lo que dice o lo que amenaza no siempre llega a concretarse en algo sólido. Con México es un buen ejemplo. Tiene desde campaña amenazando que nos iban a poner aranceles, ya los decreta que el 1 de marzo, ya no fue el 1 de marzo, ahora hasta abril, y entonces no es un tema tan sencillo. Yo creo que se está enfrentando a las inercias de la propia economía y de las propias fuerzas geográficas de cada parte con lo que él quiere imponer. Él quiere imponer una agenda que no le ha sido posible y que si sigue así, pues va a ser más complicado para que lo haga. Señor Jaime, Incluso ahora tiene conflicto con el sistema de justicia, Sí. incluso con la Suprema, que es conservadora de él. Por ejemplo, que es de él y que ha estado echando para atrás sus decretos. a propósito de que une a varios líderes de Latinoamérica, ¿considera usted que todavía nos falta esa unión de líderes de toda América Latina para consolidar toda la parte política, de cooperación entre los países de la región? ¿O seguimos muy divididos y eso nos hace más vulnerables? Bueno, la división es un parte de la naturaleza humana, desgraciadamente, y eso ocurre en todos los países. Lo que pasa, ¿qué son los problemas que cruzan toda América Latina? Desde México hasta abajo, hasta Argentina. Inseguridad, pobreza y falta de empleo. Esos cruzan todos los países. Y falta de institucionalidad. Claro. Y falta de corrupción certeza también jurídica, habría corrupción. que... La corrupción. La corrupción, por ejemplo. Y entonces los países y los gobiernos están haciendo muy poco en sus lugares. Y luego eso, hacer muy poco, se traduce en crisis inmediatas de grandes consecuencias. Ecuador es un buen ejemplo. La crisis de inseguridad que tiene Ecuador, porque Daniel Noboa, está coludido también con los grupos de adentro que dice que los combate, pero no es cierto. Ese es el gran problema. Entonces Noboa tiene una crisis de inseguridad, porque él es el presidente. De inseguridad muy fuerte en Ecuador, ¿no? Hay una parte. Y si nos vamos a El Salvador, por ejemplo. El Salvador yo creo que Nayib Bukele no va a poder sostener lo mal que está la economía en El Salvador. O sea, uno no puede ir por la vida diciendo que tengo la mejor policía, que somos el país más seguro, si la economía está caída. Nadie habla de eso. Y nadie habla de eso porque él no quiere que se hable de eso y porque él invierte millones de dólares para que se hable solo de lo que está haciendo bien. Pero hay muchas cosas que están mal en El Salvador, particularmente la economía. Dicen que Bukele es bueno de lejos. Nada más. Bueno, éxitos en... ¿Cómo se asocia la gente a esta cumbre con ustedes en Nueva York? ¿Cómo participan? Nuestra comunidad. ¿Cómo participan? Pues nos contactan. Tenemos una página web que está construyéndose, pero pueden ingresar, se está actualizando, que es www.cumbrelatinoamericana.com. www.cumbrelatinoamericana.com. Pero para que se contacte directo con nosotros, hay 3 vías. Una, por correo electrónico, que es pentamarketing1@gmail.com. La más fácil es entrar y darnos un DM en Instagram, que es muy sencillo, @Cumbre Latinoamericana. En Instagram, @Cumbre Latinoamericana, o al WhatsApp, más 52 44 44 47 93 77, lo repito, más 52 44 44 47 93 77.
Ahí excelente. está, 25, 26 y 27 de julio. 25, 26 y 27 de julio en Nueva York, en la capital del mundo, y es un evento que no se van a arrepentir, que hay que estar ahí y que estar en Nueva York, porque es un evento con cupo limitado, solo a 250 personas, y cuando se llena el cupo ya no hay inscripciones. Muy bien. Puede ser la diferencia entre un cambio o un parteaguas en la vida profesional de quienes asisten. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a don Jaime Narváez Gracias a Piña, ustedes. presidente de la 24ª Cumbre Latinoamericana New York 2025. La cita está ahí, 25, 26, 27 de julio, y ya están las líneas de contacto. Vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más. Bueno, muchísimas